Introducción a los circuitos eléctricos de corriente directa. Análisis del lazo y el superlazo. En el video anterior se estudió y aplicó el análisis nodal para resolver circuitos eléctricos. Ahora, revisaremos un segundo método llamado el análisis de lazo. Aquí, lo que se va a utilizar como variables serán las corrientes de lazo, lo cual nos puede ayudar en cierto sentido para simplificar el proceso de solución y/o reducir el número de ecuaciones a resolver. Evidentemente, lo anterior dependerá en realidad de las conexiones en el circuito. Regresando al tema, antes de comenzar a utilizar este método, es necesario identificar todos los lazos presentes en el circuito. También es importante mencionar que estos lazos no deben contener ningún otro lazo dentro de ellos. Un lazo de esas características se suele llamar malla, y es por eso que varios libros nombran a este método como el análisis de mallas. Ahora, una vez identificados los lazos, el primer paso consistirá en asignar corrientes a cada uno de ellos. En el circuito mostrado existen tres lazos llamados L1, L2 y L3. En este caso se le asignará la corriente I1 al lazo L1, la corriente I2 a L2 e I3 a L3. Una vez hecho esto, el siguiente paso consistirá en observar detenidamente al circuito. Si se llega a identificar a una fuente de corriente conectada en un lazo y solo en uno, entonces la corriente de dicho lazo tendrá la misma magnitud de la fuente. Para este circuito, lo anterior ocurre con la fuente de corriente independiente IA, así que la corriente I1 debe de ser igual a IA. El signo es positivo, debido a que el sentido de la corriente de la fuente coincide con el del lazo. Por otro lado, si en el circuito se observa que una fuente de corriente se encuentra justo entre dos lazos, entonces se formará un lazo generalizado o un superlazo, que es desde cierto punto de vista el análogo del supernodo. En este circuito puede identificarse un superlazo formado por I2 e I3, ya que hay una fuente de corriente independiente localizada entre ambos. Entonces, el siguiente paso consistirá en aplicar la ley de tensión de Kirchhoff en cada uno de los lazos, y para el superlazo, se deberá de aplicar esta junto con la ley de corriente en uno de los nodos que se encuentren dentro de dicho superlazo. Ahora, para plantear las ecuaciones utilizando la ley de tensión, es importante mencionar un detalle. Cuando se estén analizando los lazos, se deberán de respetar los signos de las fuentes de tensión. Por ejemplo, en el circuito que se encuentra debajo, la flecha de I1 entra por la terminal negativa de la fuente de voltaje, por lo que al comenzar a escribir la ecuación se deberá de poner menos Vx. Pero, en el caso de las resistencias, se les asignará de forma arbitraria una tensión positiva. Por ello, las terminales positivas de los resistores R1 y R2 se asumen de esa forma para que su tensión sea positiva al momento de analizar al lazo I1. Cuando pasamos a analizar a I2, se cambia, por así decirlo, la terminal positiva del resistor R2, y se asumen las de los resistores R3 y R4. Después, al analizar a I3, se cambia la polaridad de la tensión del resistor R4 y se asume la de R5. En resumen, cada vez que se analice un lazo se respetarán las polaridades de las fuentes de voltaje, pero se asumirán como positivas a todas las tensiones de los resistores que se encuentran en dicho lazo. Ahora, las tensiones en los resistores R1, R3 y R5 pueden deducirse fácilmente, pues solo debe de multiplicarse el valor de sus resistencias por la respectiva corriente de lazo. Sin embargo, ¿cómo podemos plantear la tensión en los resistores que se encuentran entre dos lazos? Para responder a esta pregunta, recurriremos a este nuevo diagrama, en el que se presenta un resistor R que se ubica entre dos lazos con corrientes IX, E y Y. Como sabemos, la tensión siempre debe de ser positiva en los resistores. Por lo tanto, desde la perspectiva del lazo IX, la tensión del resistor R solo será positiva si se multiplica por la corriente IXA, que es igual a la resta de IX menos IY. ¿Por qué es esto? Bueno, es porque si se analiza al nodo superior mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, puede comprobarse que esta corriente equivale a IX menos IY. Cuando se analiza al lazo IY, ocurre algo similar, solo que ahora la resistencia se debe multiplicar por la corriente IYA, que es igual a la resta de IY menos IX, y puede comprobarse analizando al nodo inferior con la ley de corriente. De este pequeño ejercicio, podemos concluir que cuando se encuentre un resistor entre dos lazos, el voltaje se planteará multiplicando su resistencia por la resta entre las corrientes de ambos. Si estamos analizando a IX, la resta será igual a IX menos IY.
pero si estamos analizando al lazo de IY, la resta será igual a esta corriente menos IX. Por lo tanto, al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff en el superlazo, las tensiones de cada resistor se asumen de la siguiente manera y la ecuación resulta en lo siguiente. Como R2 está ubicado entre I1 e I2, deberemos de usar el principio revisado anteriormente. En este caso, al ser el superlazo, se está analizando desde la perspectiva de I2, por lo que el primer término será igual a R2 por la resta de I2 menos I1. En el caso de R3, la tensión se plantea fácilmente ya que este resistor se encuentra exclusivamente en el lazo de la corriente I3, y por lo tanto la tensión será igual a R3 por dicha corriente. Posteriormente, se selecciona el nodo superior del superlazo para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. La corriente que entra al nodo es I2, mientras que las que salen son I3 e IB. Por lo tanto, la ecuación resultante es la siguiente: I2 igual a IB más I3. Finalmente, el último paso sería, como siempre, resolver el sistema de ecuaciones mediante algún método numérico. Pasemos pues a los ejemplos. Ejemplo 1. Encuentra la corriente IX mediante el uso del análisis de lazo. El primer paso consistirá en trazar los lazos en el circuito y asignarles corrientes. En este caso, el número de lazos es 3 y se les asignarán las corrientes I1, I2 e I3. Observando cuidadosamente el diagrama, la fuente de corriente de 0.7 A se encuentra en el lazo I1, y ya que no está compartida, por así decirlo, con ningún otro, se puede deducir el valor de la corriente de dicho lazo. Además, lo mismo ocurre en el caso de la fuente de 0.5 A, ya que ésta se encuentra exclusivamente en el lazo I3. Entonces, con base en la metodología descrita al inicio del video, se deduce que la corriente I1 será igual a 0.7 A y la corriente I3 igual a 0.5 A. Posteriormente, se deberá de aplicar la ley de tensión de Kirchhoff al lazo restante, que en este caso es I2. Empezaremos por la tensión del resistor de 10 ohms, que, como sabemos de antemano, será positiva e igual a 10 por el valor de la corriente I2. Luego, sumamos la tensión del resistor de 20 ohms, que, al estar entre I2 e I3, se formula matemáticamente como 20 por la resta de I2 menos I3. Seguido de esto, se suma la tensión del resistor de 12 ohms, que es igual a 12 por la corriente I2. Por último, se suma la tensión del resistor de 18 ohms, que, al estar entre I2 e I1, se formula matemáticamente como 18 por la resta de I2 menos I1, igualando a 0 todo al final. Sin embargo, ya se conocen las corrientes I1 e I3, así que dichos valores pueden sustituirse en la ecuación que se acaba de escribir. Se advierte que en esta ecuación se cuenta con una sola incógnita que es I2, así que ésta se despeja y resulta igual a 0.3767 amperes. Con esto, ya se conocen los valores de todas las corrientes de los lazos, así que ya se puede proseguir con el cálculo de la corriente IX, que vendría a ser el último paso. Observando el circuito, puede verse que esta corriente está ligada exclusivamente a la corriente del lazo I2, además de que ambas tienen el mismo sentido de flujo. Por lo tanto, se concluye que IX es igual a I2 y por ende igual a 0.3767 amperes. Ejemplo 2. Encuentre la tensión Vx. Si recuerdan, este es el mismo circuito que se vio en el video pasado del análisis nodal y el supernodo, solo que ahora lo vamos a revisar mediante el análisis del lazo. Como ya sabemos, el primer paso consistirá en trazar los lazos del circuito y asignarles corrientes. Nuevamente, vuelven a ser 3 y se les asignarán las corrientes I1, I2 e I3. Si se observa el circuito, la fuente de corriente de 1 ampere se encuentra únicamente en el lazo I1, así que se puede obtener su valor directamente. Con base en la metodología descrita al inicio, se deduce entonces que la corriente I1 será igual a 1 ampere. Por otro lado, en el circuito existe otra fuente de corriente que sí se encuentra entre dos lazos, lo que implica la existencia de un superlazo. Dicha fuente está entre I2 e I3, de manera que el superlazo quedaría representado justo como se muestra en el diagrama. Ergo, una vez identificados los lazos y el superlazo, ya se puede proseguir con el planteamiento de las ecuaciones mediante la aplicación de la ley de tensión de Kirchhoff. Nótese que la corriente I1 ya se conoce, así que solo hay que aplicar la ley en el superlazo. Hay que recordar que, al igual que en el supernodo, se tendrán que analizar simultáneamente cada lazo. Empezando por I3, la tensión del resistor de 12 ohms resulta en 12 por la corriente I3. Seguimos avanzando y llegamos al resistor de 14 ohms que se encuentra en el lazo I2 y cuya tensión es igual a 14 por I2. Después, se suma la tensión del resistor de 17 ohms que, al estar entre I2 e I1,
se formula matemáticamente como 17 por la resta de I2 menos I1. Por último, regresamos al lazo I3 encontrándonos con el último elemento, que es la fuente de tensión dependiente. Como el sentido de la corriente I3 entra por la terminal positiva de dicha fuente, proseguimos escribiendo un signo positivo seguido del valor de la fuente, que es 1.2 por la corriente IX. Cabe señalar que la corriente IX a la que está referida la fuente es la que fluye por el resistor de 14 ohms. Además, esta está ligada únicamente con I2 y coincide con su sentido de flujo. Por lo tanto, IX resulta ser igual a la corriente I2. Esto puede sustituirse en lo que acabamos de escribir, de manera que lo restante sería hacer la manipulación algebraica para que la ecuación pueda incorporarse fácilmente en la matriz que se va a construir más adelante. Una vez hecho esto, la segunda ecuación del circuito resulta en I1 por menos 17 más I2 por 161 entre 5 más I3 por 12 igual a 0. Luego, se tendrá que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en alguno de los nodos del superlazo. No obstante, existe una alternativa a este procedimiento. Si nos fijamos bien, en el diagrama la fuente de corriente dependiente genera una corriente que fluye de derecha a izquierda. Es decir, coincide con el sentido de la corriente del lazo I3, y va en sentido contrario al lazo de la corriente I2. Por lo tanto, el valor de la fuente de corriente dependiente, que es 0.8 por Vx, deberá de ser igual a la resta de I3 menos I2. Ahora, la tensión Vx en el circuito relaciona de alguna manera al resistor de 12 ohms y a la corriente del lazo I3. Es fácil deducir que dicha tensión será igual al producto de la resistencia eléctrica, que vale 12, por la corriente I3. Esto se sustituye en la ecuación que se escribió anteriormente y, tras jugar con el álgebra, se obtiene la última ecuación del circuito, que es I2 por menos 1 más I3 por menos 43 entre 5 igual a 0. Con esto, ya se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, así que el siguiente paso consistirá en construir una matriz para resolver dicho sistema. La matriz quedaría de la siguiente manera, recordando que cada renglón corresponde con cada ecuación que se obtuvo a lo largo del proceso y, tras aplicar el método de Gauss-Jordan, la matriz reducida sería esta. De dicha matriz, puede deducirse que la corriente I1 es igual a 1 ampere, como ya se sabía, I2 es igual a 0.5519 amperes e I3 a menos 0.0642 amperes. Finalmente, el último paso consistirá en calcular a la tensión Vx, puesto que ya se conocen todas las corrientes de los lazos. Como ya se había comentado, Vx es igual al producto de 12 por la corriente I3, así que el valor de dicha corriente se sustituye y se concluye que la tensión es igual a menos 0.77 volts. Nótese que este resultado es el mismo que se obtuvo en el video pasado mediante el análisis nodal. De igual manera, antes de terminar, es importante comentar que este fue el caso más sencillo y general del superlazo, puesto que se puede dar la situación en la que se encierren a más de 2 lazos. Aún así, la metodología a seguir es la misma que se presentó aquí. Lo único que cambia es el número de veces que se aplique la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de tensión de Kirchhoff. Dicho esto, concluimos con el tema del análisis de lazo. En caso de que hayan quedado dudas sobre cómo se resolvieron los ejercicios que vimos en esta clase, se recomendaría ver los videos de las leyes de Kirchhoff y de Ohm, primera parte, y voltaje, corriente y potencia, principalmente para repasar conceptos. En el siguiente video comenzaremos a ver los teoremas que existen para los circuitos eléctricos lineales, que, me atrevería a decir, son los teoremas fundamentales. El primero con el que empezaremos será el famoso teorema de Thevenin. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.